Amigos, un saludo muy especial de nuevo Albeiro Patiño Willes de Salambo Editorial. Hoy quiero que hablemos un poco acerca de los géneros literarios. Ya en el espacio anterior habíamos hablado de la idea, pero también habíamos dicho que la idea es apenas el inicio de una cantidad de selecciones que va a tener que hacer el autor para poder empezar a trabajar. Y una de esas selecciones, quizás la primera que tendría que hacer es cuál es el género literario en el cual va a narrar su historia. Y aquí yo creo que tendríamos que mencionar una variedad de géneros literarios que podría utilizar el autor para hacer su narración. En primera instancia está la novela realista, en donde la novela realista se centra, digamos, en representar la realidad de una cantidad de sucesos que se presentan cercanos o lejanos al autor. Eso no es importante. Lo importante es que el autor, digamos, conozca qué es lo que ha sucedido y qué es lo que va a narrar, y que haga una exploración detallada de todos los aspectos sociales, todos los aspectos políticos, psicológicos, sociológicos, que rondan alrededor de la trama que está queriendo narrar. El otro género literario que podríamos mencionar es el de la novela histórica. La novela histórica normalmente pues está ambientada en un periodo pues lejano a la actualidad, por eso la llamamos histórica, y digamos que combina una cantidad de sucesos que bien son reales porque en algún momento sucedieron, pero también los complementa con una cantidad de situaciones ficticias, porque necesariamente no conocemos el detalle de lo que haya vivido o hayan vivido las personas que están siendo representadas en la novela, y necesariamente tendremos que hacer una invención de esos detalles. Esa es la ficción, la cual está a cargo del escritor, que tendrá que ser muy hábil para poder, digamos, que ofrecer a los lectores una visión verosímil, para que los lectores se crean la historia que él está contando. Por otro lado, también está la ciencia ficción, el género de la ciencia ficción, en la cual se exploran futuros alternativos. Estamos hablando siempre del futuro y estamos hablando siempre de situaciones que se suceden en lugares a los cuales quizás hoy todavía consideremos que o no existen, o si existen y lo sabemos, es muy difícil llegar. Se usa mucho el recurso de la tecnología, sobre todo para definir naves espaciales mediante las cuales los personajes van a lograr llegar a esos mundos. Y la ciencia normalmente tiende a ocupar un lugar relevante dentro de lo que es la narración. Casi que podríamos decir que se convierte, digamos, en otro personaje que habría que desarrollar. El otro género podría ser el de la novela fantástica, la cual ya está ambientada en mundos imaginarios que, digamos, el autor se ha inventado para poder crear un espacio en el cual poner a sus personajes a que vivan una cantidad de situaciones. Ahí caben, por ejemplo, los libros como Harry Potter, donde la magia ocupa, digamos, un lugar preponderante, y también muchas veces se explora la presencia de personajes mitológicos, por eso de que normalmente no son realmente muy conocidos, más que en la teoría, más que en los libros, y de alguna forma ayudan a crear metáforas y alegorías que resultan interesantes y sobre todo como oportunidades de reflexión que van a poder utilizar en el futuro, seguramente en sus lecturas a solas o con otras personas. Por otro lado está el suspenso o el thriller, en donde básicamente de lo que hablamos es de situaciones de tensión, de mucho misterio, en donde normalmente estamos narrando situaciones en las que la sorpresa sucede con bastante frecuencia, tratando de que
a través de esa sorpresa, de giros inesperados que dan las historias en un momento determinado, los lectores tengan sobresaltos, digámoslo así, que sientan que el corazón les late más fuerte, que creen intriga, que sorprendan al lector con mucha acción, de tal forma que este lector se sienta muy atraído y con muchos deseos de continuar en este tipo de lectura. Existen otros tipos o géneros literarios, como por ejemplo la novela romántica. En la novela romántica normalmente lo que prima son las relaciones amorosas entre las personas, aunque no necesaria y solamente entre las personas. También se utilizan las personificaciones. Vemos, por ejemplo, que se usan animales para definir relaciones entre ellos, ya sean de amistad, ya sean de amor, pero de todas maneras lo que se busca en cualquiera de los casos es pues emocionar al lector a partir de lo que él está leyendo. Digamos que en estos casos lo importante es que a través del conflicto puedan mostrarse todas las situaciones complicadas a través de las cuales tienen que pasar los personajes y mostrarle al lector normalmente cómo esas situaciones también de alguna manera tienen resolución. Quizás muchas veces cuando se están leyendo estas novelas, esto es lo que más atrapa, tanto el conflicto como la forma como los mismos han sido resueltos por los personajes. La novela de aventuras son novelas en donde lo que prima pues es la acción, la exploración, el riesgo por lo que pasan los personajes. En este caso el peligro es un factor muy importante al cual normalmente se están enfrentando los personajes y los viajes en los que muchas veces se enfrenta el lector a una cantidad de espacios, de lugares geográficos en los cuales normalmente no ha estado, no conoce bien y que terminan siendo de alguna manera un riesgo o un peligro para su propia integridad y para su vida. Todo esto finalmente constituyen las dificultades por las cuales tiene que atravesar el personaje y pues digamos que los mismos de alguna manera constituyen lo que el lector quiere ver reflejado en esa historia, porque finalmente lo que él quiere ver es misterio, lo que quiere ver es peligro, lo que quiere es sentir emoción y todas estas situaciones que se generan en los lugares inesperados, en las situaciones que no conocemos, en las relaciones que se establecen con personas que de pronto no son las más convenientes, es lo que normalmente desata este tipo de situaciones que los lectores esperan poder ver. La novela policial o de detectives, que normalmente trata de crímenes y busca al final de cuentas mostrar cómo se sucede el crimen, pero no desde el principio dar toda la información relacionada con este, sino mostrar que de pronto al principio hay un crimen, cualquiera que sea este, el crimen puede ser un robo, puede ser un asesinato, puede ser cualquier situación conflictiva que se presente entre personas o entre grupos de personas. Y en este caso, lo que va a primar es un investigador que va a realizar una cantidad de actividades orientadas a encontrar las personas, las razones que llevaron a esas personas a cometer un crimen y al final de cuentas qué mensaje dar desde el punto de vista de lo que es una sociedad que está compuesta por personas que normalmente obedecen la ley y personas que no lo hacen. Finalmente, lo que se trata también es de hacer la reflexión en el sentido de que lo que prima o debe primar en la sociedad es el buen comportamiento, es la integridad de las personas, es el cuidado y la defensa del bien de los demás. La novela de género de terror, digamos que básicamente lo que trata es de causarle miedo al lector y desde este punto de vista, pues también es muy importante que las situaciones que se presenten normalmente sean situaciones inesperadas, situaciones de mucha tensión,
situaciones que le suceden a personas quizás que en condiciones normales no siempre están preparadas para asumir los riesgos o las consecuencias de situaciones complejas, y por lo tanto pues esto termina generando, digamos, una transferencia de las emociones desde lo que son esos personajes de la obra que están sufriendo o padeciendo esas determinadas situaciones de miedo hacia el lector, que termina también sufriéndolas con él y esperando el nuevo golpe que lo va a hacer saltar de la silla mientras está leyendo. Yo creo que ahí tenemos un buen número de géneros literarios, todos ofrecen una cantidad de recursos importantes para que un escritor resuelva lo que es la presentación de su historia, pero al mismo tiempo es muy importante que el autor comprenda que cada uno de estos géneros literarios tiene sus propias reglas y que por lo tanto debe conocerlas muy bien, porque de no conocerlas, de no aplicarlas de la mejor manera, seguramente no va a lograr los efectos que el lector está esperando encontrar en la historia cuando la lee. Creo que por hoy es suficiente. Nos vemos en un próximo espacio para que revisemos otro tema relacionado con la creación literaria. Chao, chao.